vamos a tener presente esto. Miren qué bonito, ya vamos por 68 hermanos. Muy bien, 69. Ya estamos grabando, me parece, ¿eh? Perfecto. Eh, eh, Entonces, agradecemos al Centro Franciscano que ha puesto a su servicio la plataforma para este encuentro y agradecemos especialmente también al hermano Luis, que es el presidente y ha estado también gestionando este momento tan importante. Recordamos una vez más tener los micrófonos y las cámaras apagadas cuando ya empiece la grabación para que esto le dé mayor sostenibilidad a la plataforma. Hermanos laicos, OFS, hermanos religiosos, religiosas, este curso es para todos nosotros. Tenemos que fomentar, cuidar, promover de muchas maneras el carisma franciscano y especialmente el carisma de la OFS, que es un regalo y patrimonio de la orden para todos, de la iglesia y para la orden y para el mundo. Nuestro hermano Martín, que está hoy acá, ya lo voy a presentar y él nos seguirá dando motivaciones para este curso y él fue uno de los asistentes generales que colaboró para la realización del estatuto, de los estatutos que hoy mismo vamos a empezar a ver. Vamos a presentar a Fray Martín entonces. Fray Martín Bitzer nació en Buenos Aires en 1958. Actualmente tiene 67 años. En 1979 ingresó en la Orden de los Frailes Menores Conventuales. En 1987 fue ordenado presbítero. En 1993 obtuvo la licenciatura en Teología Bíblica en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Entre los años 1989 a 92, en Colegio Internacional Seráfico de Roma, colaboró en la formación de los frailes de nuestra orden. Fue maestro de novicios en su provincia. Fue asistente nacional de la Orden Franciscana Seglar en Uruguay y en Argentina. Fue asistente general de la Orden Franciscana Seglar y de la JUFRA durante 12 años, entre los años 2004 y 2016. Se desempeñó como docente de Sagrada Escritura en varios institutos de vida religiosa y en la Facultad de Teología del Uruguay, Monseñor Mariano Soler. Desde 2021 hasta la fecha, ha venido dictando a través de la plataforma Zoom un curso bíblico sobre el Pentateuco y sobre los 4 evangelios, canal de YouTube. Dentro de unos días viajará a Madrid para hacer el doctorado en teología bíblica. Bueno, son estoy seguro, algunos datos apenas de Fray Martín. Es un hermano muy humilde, muy fraterno, un hombre lleno de Dios y que donde llega y donde está impacta muchas vidas. Así que supongo que esta vez no será la excepción, al contrario, lo recibimos con gran expectativa. Vamos también a encomendarnos al Señor con esta oración que todos conocemos, esta oración franciscana. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, dame Dame fe fe recta, recta, esperanza esperanza siempre cierta y caridad perfecta, perfecta. sentido y Te conocimiento, conocimiento, Señor, Señor, para que para que cumpla tu cumpla tu santo y santo veraz mandamiento. mandamiento. Amén. 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 Para aquellos que están todavía ingresando, una vez más, la bienvenida para todos. Ya vamos por 85 personas ingresadas y recordarles que en este momento ya se va a empezar el curso. Por favor, vamos a pedir tener las cámaras y el audio apagado para que esto dé mayor sostenibilidad a la plataforma y nos pueda llegar todo el curso sin ninguna interrupción a todos los países. Verdaderamente este curso ya se hizo latinoamericano porque hay hermanos de todos los países de América Latina y también de España. Damos la bienvenida también hasta el otro lado, ¿verdad? Gracias una vez más, miembros de la Orden Franciscana Seglar,
miembros de los diferentes institutos de vida religiosa, especialmente primera orden, segunda orden, y también congregaciones religiosas que también tienen y van a tener una gran labor una vez que ya tengamos este curso, que es la primera parte, y luego en febrero daremos también la otra parte con historia de la orden, espiritualidad, aspectos prácticos, etcétera. Hoy vamos a mantenernos, hoy y de hoy en 8, en el estudio de los estatutos. Que Dios les bendiga y quedamos con nuestro hermano Fray Martín Bitster, nuestro hermano invitado y que va a dar este curso. Bienvenido y bienvenidos a todos. Muchas gracias, Fray Isidoro, por tu presentación. Agradezco también a Luis Alfonso. Bueno, y esperemos que realmente pueda ser un taller este, ¿no es cierto? Por lo tanto, voy a empezar compartiendo pantalla. ¿Eh? ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Sí. Bueno, Perfecto, Fray. bueno, Fuerte y claro. Sí, bien. Entonces, taller de asistencia espiritual de la OFS. El de hoy es el primer encuentro virtual, hoy 5 de noviembre, y el segundo encuentro virtual lo tendremos dentro de una semana, el 12 de noviembre. Al menos conmigo lo van a tener en estos. Después ustedes tendrán otros encuentros de formación, ¿no? Lo que yo tengo que presentar aquí y el próximo miércoles es el estatuto para la asistencia espiritual y pastoral a la Orden Franciscana Seglar. Y en base a esta presentación, después podemos charlar distintos aspectos, responder a las preguntas que ustedes tengan. Bien, el Estatuto para la Asistencia Espiritual y Pastoral a la OFS se articula en tres partes o títulos. Un primer título, Principios Generales. Un segundo título, El rol o el cometido de los superiores mayores. Y un tercer título, el rol o cometido de los asistentes espirituales. El esquema de la presentación será el siguiente. Primero, una introducción general. Necesitamos un poco de historia para contextualizar y los documentos, vamos a hacer mención de los documentos fundamentales. Y después inmediatamente entramos ya a presentar el estatuto, que como les decía se articula en tres partes, tres títulos. El primero, principios generales. El título 2, cometido de los superiores mayores, que tiene a su vez principios generales. Y los superiores mayores, como sabemos, son los ministros generales y los ministros provinciales o también equivalentes como los custodios, ¿no? Y la tercera parte o tercer título se refiere al cometido o rol de los asistentes espirituales. Después de presentar los principios generales, los asistentes a todos los niveles, asistentes generales, asistentes nacionales, asistentes regionales y asistentes locales. Concluiremos, al final entonces, con una conclusión general. Hoy yo me voy a referir, esperemos lograrlo en poco tiempo, a esta introducción general y a los títulos 1 y 2. Y dejamos para el próximo miércoles el título tercero, que ya trata del cometido de los asistentes espirituales, ¿no? Bien. Primer encuentro virtual, entonces hoy, 5 de noviembre de 2025. Introducción general. Necesitamos un poco de historia y conocer algunos documentos, por lo menos los más fundamentales. En cuanto a la historia, yo no soy experto de historia, pero les voy a dar las indicaciones para que ustedes después investiguen. Es muy importante conocer los movimientos laicales medievales. Yo recuerdo haber participado años atrás de un curso de una semana, por eso no los voy a dar ahora. En segundo lugar, es importante ubicar a la orden franciscana como en los comienzos como perteneciente
al movimiento penitencial, como una de las tres órdenes, orden de la penitencia, ordo penitentium. Ustedes saben que en tiempos de San Francisco existían tres órdenes, ordo clericorum, ordo monacorum, ordo penitentium, que es el que nos ocupa a nosotros en este momento. Tercero, es importante recordar que San Francisco fue fundador de tres órdenes. Cuarto, la Iglesia confió el cuidado espiritual a los frailes. ¿eh? Si bien a lo largo de estos 8 siglos, en algún momento y en algunas regiones le retiró este cuidado espiritual a los frailes y se lo asumió ella porque se ve que los frailes no andábamos muy bien, entonces dijeron, bueno, vamos a asegurar la asistencia, pero por suerte volvió a confiar a los frailes esta asistencia espiritual. ¿eh? Es importante conocer, en la historia, es importante conocer las reglas antiguas de la OFS, ¿no es cierto? Eh, a ver, comenzando por la Carta a todos los fieles, que ustedes saben que está como prólogo de la regla de la OFS, la primera redacción de la Carta a todos los fieles, el Memoriale Propositi, que fue aprobado, o regla antigua también, aprobado por Gregorio IX en 1228, la regla de Nicolás IV, 1289, y la regla de León XIII, 1883. Forman parte de la historia de la OFS. Es interesante ver también a lo largo de la historia los diversos nombres que han tenido los franciscanos seglares, ¿no? Hermanos y hermanas de la penitencia, orden tercera, tercera orden secular, tercera orden franciscana, en fin, distintos nombres. Pero también es interesante ver en la historia los diversos nombres que recibimos los asistentes espirituales. Y acá les voy a dar un ejemplo para que ustedes vean nombres de los asistentes espirituales. El primero, por supuesto, tiene que ser San Francisco. ¿Cuál era el nombre de San Francisco? ¿Cuál era el título de San Francisco en cuanto a asistente espiritual de los franciscanos seglares? Estoy leyendo la segunda carta, la segunda redacción de la Carta a los Fieles, el número 2. Puesto que soy siervo de todos, estoy obligado a servirlos a todos y a administrarles las odoríferas palabras de mi Señor. Qué hermoso San Francisco, ¿no? ¿Qué decía San Francisco en su presentación? ¿Quién soy yo? Siervo de todos. Y los verbos, estoy obligado a servirlos y a administrarles las palabras del Señor, de mi Señor. Bueno, ese es San Francisco. Pero a lo largo de la historia, los otros nombres que hemos recibido, por ejemplo, 1289, Nicolás IV, que ya hemos mencionado, los frailes asistentes reciben el nombre de visitadores, instructores. O en 1471 con Sixto IV, visitadores también y confesores. Con León XIII, 1883, visitadores designados por los guardianes. Hoy en día son los ministros provinciales, los superiores mayores que nombran los asistentes, ¿no es cierto? También se les dio el nombre de comisarios generales, nacionales, provinciales y de distritos. Directores o moderadores. Fíjense ustedes, ¿no? Antes el asistente espiritual, y esta es la última denominación, directores, dirigían, incluso decían a los franciscanos seglares a quién tenían que votar, ¿no? En las elecciones. Bueno, se metían en cosas funcionales que hoy, gracias a Dios, las llevan adelante los mismos seglares, ¿no? Como corresponde. Asistente es el nombre que se nos da ahora. Asistente es el que está presente. El prefijo es ad, que indica proximidad. Sistered, el verbo latino, que indica estar fijo en un sitio, estar junto a. Y el sufijo asistente, ahí está, agente, el que hace la acción. O sea, es alguien que tiene que trabajar, que se tiene que preparar,
que tiene que, sobre todo, lo vamos a ver, colaborar con la formación de los franciscanos seglares. Entonces, lo primero es estar presente, participar de las reuniones, participar de los encuentros del Consejo de la Fraternidad para animarla, ¿eh? Bien, asistente. Y ahora pasamos a los documentos. Ustedes van a encontrar todos los documentos necesarios en el sitio oficial del Consejo Internacional de la OFS, o abreviándolo es CIOFS. Y esto lo van a encontrar en la página web ciofs.info ¿eh? Es la versión en español. Obviamente el Consejo Internacional lo tiene en varios idiomas, ¿no? En francés, en inglés, en italiano. A nosotros nos interesa esta, la versión, la página en lengua española. ¿Qué es lo que van a encontrar ustedes aquí? Bueno, en esta página web del Consejo Internacional de la OFS, tienen que ir a la parte de biblioteca, documentos oficiales, y acá van a encontrar y van a poder bajar el PDF de la regla de la OFS, aprobada en 1978 por el Papa Pablo VI. Es la regla paulina, es la regla del Papa San Pablo VI, ¿eh? O sea que tienen la regla de un santo ustedes y de un papa. Luego van a encontrar también las constituciones generales aprobadas definitivamente en el año 2000, el Estatuto de la Fraternidad Internacional y el ritual de la OFS. Muy importante, ¿eh? También van a encontrar en esta página web, ¿no?, en la parte donde dice oficinas, todo lo que se refiere a los asistentes espirituales y a la JUFRA. Entonces, CAS, Conferencia de Asistentes Espirituales. Ahí adentro van a encontrar el estatuto para la asistencia, que es lo que nos ocupa en este momento, y el manual para la asistencia que hemos elaborado con los otros asistentes generales en el año 2006. Un trabajo que ya venían haciendo los que nos precedieron, asistentes espirituales generales que nos precedieron, pero bueno, nos tocó a nosotros concluir ese trabajo y en varios idiomas. En varios idiomas, hasta lo han traducido al chino, este manual. Y también en oficinas van a ir a la parte donde dice JUFRA, donde dice Aprende Más. Parece ser que JUFRA tiene su propia página web. ¿Ven? Bien. Esto en cuanto a los documentos. Es muy importante entonces saber que ustedes, entrando solamente en este sitio, lo vuelvo a repetir, lo tienen ahí arriba a la derecha, ciofs.info /es/. Ahí van a encontrar todos estos documentos. Bien. Título 1. Principios generales. Artículos 1 al 4. Bueno, tengo que decirles que si bien el Estatuto para la Asistencia Espiritual y Pastoral se articula en 3 títulos, en 3 partes, tengo que decirles que tiene 24 artículos. Ahora vamos a ver los primeros 4 artículos. Artículo 1, párrafo 1. Comienza así. El cuidado espiritual y pastoral de la OFS ha sido confiado por la Iglesia en virtud de la pertenencia a la misma familia espiritual, a la primera orden franciscana y a la tercera orden regular, a las que desde siglos está unida la fraternidad seglar. Fíjense que yo subrayé la palabra cuidado. Cuidado. Es más que un trabajo. Es algo que nace del amor y nace de lo que la Iglesia nos confió. Y no es cualquier cuidado, es un cuidado espiritual y pastoral. Después vamos a ver qué significa que sea un cuidado espiritual y pastoral. ¿Y por qué esto? ¿Por qué la Iglesia nos ha confiado a los frailes esta tarea tan delicada? En virtud de la pertenencia a la misma familia espiritual. Y acá, ya de entrada voy a aclarar los términos, no hablamos más de obediencias, hablamos de órdenes. Entonces, cuando decimos primera orden franciscana, entendemos
OFM, OFM Cap y OFM Conv. Y luego TOR o tercera orden regular. Artículo 1, entonces ahora al párrafo 2 vamos ahora. Los franciscanos religiosos y seglares, de hecho, de maneras y formas diversas, pero en recíproca comunión vital, se proponen hacer presente el carisma del común seráfico Padre en la Iglesia y en la sociedad. O sea que tenemos una misión común, tanto los frailes como los seglares, como también las clarisas. ¿Cuál es la misión común? Hacer presente el carisma de San Francisco de Asís, del común seráfico Padre. ¿Dónde? No solo en la iglesia, también en la sociedad. ¿eh? Y esto en recíproca comunión vital. Nadie es más importante que nadie. Todos estamos en el mismo plano de igualdad, de dignidad, pero de maneras y formas diversas. No es lo mismo la vida de un fraile, la vida fraterna, por ejemplo, de nosotros los frailes, que llevamos vida fraterna bajo un mismo techo, en comunidad, que la vida fraterna de los franciscanos seglares, cada uno en sus hogares, y esta vida fraterna se manifiesta en las reuniones, en los encuentros. Prefiero decir encuentros más que reuniones de la fraternidad. Tienen que ser verdaderos encuentros. Entonces, todos en recíproca comunión vital, y las clarisas también participan, nos sostienen con sus oraciones. Todos tenemos esta misión, hacer presente el carisma del común seráfico Padre en la iglesia y en la sociedad. Artículo 1, párrafo tercero. Por tanto, como signo concreto de comunión y de corresponsabilidad, los superiores religiosos, normalmente les llamamos superiores mayores, ¿no? Ministros generales, ministros provinciales, custodios, subrayé yo la palabra deben asegurar, ¿qué cosa? La asistencia espiritual a todas las fraternidades de la OFS. Deben asegurar, son responsables. O sea que si alguno de los frailes que está escuchando en este momento, el día de mañana es nombrado o se lo propone como ministro provincial o custodio, sepa que se asume una gran responsabilidad también con la Orden Franciscana Seglar, no solo con los frailes de su provincia. Artículo 2, párrafo 1. El cuidado espiritual y pastoral se realiza en un doble servicio. Esto es importante. ¿Cuál es este doble servicio? El primero, A, el oficio fraterno. Me gusta subrayar, ¿eh? No es un oficio cualquiera, es un oficio fraterno del Altius Moderamen. Es una palabra latina que se encuentra en el canon 303 del Código de Derecho Canónico, que significa la más alta moderación, es decir, porque si bien los franciscanos seglares tienen su moderación, la guía y animación de sus fraternidades, pero hay una más alta moderación, sobre todo en lo que respecta no tanto a lo organizativo, de esto se encargan los seglares, sino sobre todo en lo que respecta a las buenas costumbres, a la fe. Son responsables, ¿quiénes? Los superiores mayores. Y segundo, B, el otro servicio es el de la asistencia espiritual a las fraternidades y a sus consejos, que los superiores mayores normalmente lo hacen no directamente, sino a través de los asistentes espirituales. Artículo 2, párrafo segundo. El Altius Moderamen, esta más alta moderación, tiene como finalidad garantizar, primero, la fidelidad de la OFS al carisma franciscano. Es un carisma que está dentro de la Iglesia Católica. Por lo tanto, atención, fe católica. La comunión con la Iglesia, no fuera de la Iglesia. ¿eh? Y la unión con la familia franciscana, que es lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? Incluso también a través de este taller. Artículo 2, párrafo tercero. El objetivo de la asistencia espiritual es, esto es interesante saberlo, primero, favorecer la comunión con la iglesia y con la familia franciscana.
Los hermanos seglares tienen que estar en comunión con la iglesia. Primero con la iglesia y también con la familia franciscana. ¿Cómo? A través del testimonio y el compartir la espiritualidad franciscana. Esto del testimonio, yo recuerdo la que fue ministra general, que en paz descanse, de feliz memoria, Emanuela Denuncio, un día trabajando allí en el Consejo Internacional, estábamos los dos preparando eh, un modelo de estatuto para enviar a los países, para que armaran el Estatuto Nacional, y en un momento dado le digo a Emanuela, ¿qué es lo que le pedirías más a un fraile? ¿Qué es lo que esperás de nosotros los frailes? Y me acuerdo que me respondió así, así, de una. El testimonio, me dijo. Necesitamos los franciscanos seglares el testimonio de los frailes, ante todo. Y por supuesto, compartir la espiritualidad franciscana. Y acá los frailes necesitamos formación. Si no conocemos la fuente franciscana, ¿cómo vamos a compartir esta espiritualidad? Si no la vivimos y no la conocemos, difícilmente podamos compartirla. Cooperando, esto es muy importante, en la formación inicial y permanente. Yo hasta la próxima semana voy, estos últimos 4 años he venido desempeñándome como asistente local de una fraternidad aquí en Buenos Aires y le hemos dado mucha importancia a la formación inicial y permanente de los miembros de la fraternidad. Y la verdad es que ha dado muy buenos frutos. En 4 años, bueno, no voy a entrar en detalles, pero les puedo decir que sí, que ha dado muy buenos, que está dando muy buenos frutos. Y finalmente, tercero, manifestando el afecto fraterno de los religiosos hacia los franciscanos seglares. Esto es muy importante también, que se sientan queridos por nosotros los frailes. Artículo tercero, párrafo 1. Este doble servicio integra, pero no sustituye el de los consejos, al de los consejos y al de los ministros seglares, a quienes corresponde la guía, la coordinación y la animación de las fraternidades en sus diversos niveles. Los laicos ya son mayores de edad, por lo tanto, a ellos corresponde la guía, animación y coordinación. Artículo tercero, párrafo segundo. Se ejerce según el presente estatuto, común a las 4 órdenes religiosas. No dije obediencias, dije órdenes. Ahí está. ¿Quiénes son? La primera orden, OFM, OFM-COM, OFM-CAP, y tercera orden regular. Y se lleva a cabo colegialmente. Esta es una palabra clave, la colegialidad. De manera sencilla se los digo, el trabajo en equipo y el trabajo coordinado. Estas 4 órdenes tienen que trabajar colegialmente, de manera coordinada, en diálogo, pensando en el bien de los hermanos franciscanos seglares. Esto en todos los niveles, superior al local. Claro, obviamente, para que haya colegialidad tiene que haber más de uno. En el nivel local hay un solo asistente espiritual, ¿no es cierto? Pero en los niveles regionales, nacional e internacional, hay tantos asistentes como órdenes en esos niveles. Artículo 4, párrafo 1. El presente estatuto tiene la finalidad de definir de manera unitaria y concreta el servicio del cuidado espiritual y pastoral a la OFS, teniendo en cuenta la unidad de la misma. Esto es importantísimo. Teniendo en cuenta la unidad de la Orden Franciscana Seglar. Nosotros, los frailes, tenemos que asistir a la Orden Franciscana Seglar según la estructura de la Orden Franciscana Seglar, que tiene sus niveles local, regional, donde hay regiones, nacional e internacional, no según la estructura de la primera orden o de la TOR. Y teniendo en cuenta la unidad de la misma, porque la OFS en la historia, las fraternidades eran asistidas por los capuchinos, por los conventuales, es decir, por el TOR, en fin, y a veces llegaban a decir, nosotros somos de los capuchinos, nosotros somos de los... No, no, no.
Es una orden. Nosotros hoy tenemos que tener en cuenta que son una orden asistida por 4 órdenes también. Esto es importante. Entonces, teniendo en cuenta la unidad de la Orden Franciscana Seglar. Y este estatuto tiene en cuenta justamente esto. Artículo 4, párrafo segundo. Este estatuto es aprobado ¿por quién? Por la Conferencia de los Ministros Generales. Claro, ellos tienen que ver que este estatuto corresponda a la legislación de la OFS, aprobada por la Iglesia. Entonces ellos, una vez que se le envía el borrador, ellos controlan y dicen, bueno, ahora lo podemos aprobar, y puede servir para todos los asistentes a todos los niveles. A esta conferencia de ministros generales pertenece el derecho de modificación e interpretación auténtica. En algún momento, los asistentes espirituales podemos hacer una interpretación práctica, que corresponde a un hecho puntual, pero la interpretación auténtica corresponde a la conferencia de los ministros generales. Ya estamos en el artículo 4, párrafo tercero. Las disposiciones que no concuerdan con el presente estatuto son abrogadas. O sea que los anteriores estatutos ya no cuentan más. Título segundo. Cometido de los superiores mayores. Ahora dejo de compartir pantalla porque necesito compartir nuevamente la pantalla, pero con el tema, con el título segundo. Como ustedes están viendo en pantalla, el título segundo es cometido o rol de los superiores mayores. Bueno, principios generales en el artículo 5, ya estamos en el artículo 5, El cuidado espiritual y pastoral de la OFS es deber, no es un opcional, no es un optional como dicen los ingleses. No es algo que, no, es un deber, sobre todo ¿de quién? De los superiores mayores, de la primera orden y del ator. ¿Cómo ejercen este oficio? Mediante A. La erección de las fraternidades locales. Son las únicas que son elegidas canónicamente. Los otros niveles son niveles de organización interna de la OFS. B. La visita pastoral. Es interesante que los ministros provinciales visiten las fraternidades, pero normalmente la hacen a través de los asistentes espirituales. Y finalmente, mediante la asistencia espiritual, que como dice el texto, pueden ejercer este deber personalmente o por medio de un delegado. 3. Los superiores mayores franciscanos son responsables de la calidad del servicio pastoral y de la asistencia espiritual, incluso cuando para el nombramiento del asistente es necesaria la autorización previa de un superior religioso o del ordinario del lugar. A ver, esto lo explico fácilmente. Cuando, por ejemplo, los franciscanos seglares buscan como asistente a un sacerdote del clero. Bueno, ¿quién nombra el asistente? No el obispo. Lo nombra el ministro provincial que erigió canónicamente la fraternidad, pero se necesita el permiso del obispo. Acá, en lugar de obispo, se dice ordinario del lugar. Bien. O si es de un religioso de otra congregación, el del superior religioso. Si es una hermana, bueno, el ministro, antes de nombrar al asistente, necesita la autorización de la madre provincial, por ejemplo. 4. Deben cuidar, además, la formación y el interés de los religiosos en lo que respecta a la OFS y asegurar una preparación específica de los asistentes para que sean idóneos y preparados. Es interesante esto que estamos leyendo ahora, porque hay que cuidar la formación de los frailes. Y acá se dice, esto ya está en la regla también, ¿no? La regla tiene un número, es el último número de la regla, el artículo 26 dice las características del asistente. Idóneos, es decir, con capacidad de escucha, capacidad de diálogo, y preparados,
¿Mm? Ahora, yo no tengo problema que un fraile no esté preparado, pero basta que sea idóneo, porque la preparación se la puede hacer a lo largo del camino, ¿eh? Como ningún padre o madre de familia nació sabiendo, van aprendiendo a criar a los hijos en la medida que van ejerciendo la paternidad y la maternidad. Bueno, lo mismo con las asistentes, pero es importante que sean idóneos. Estas son las dos características principales ¿eh? que debe tener todo asistente espiritual. Finalmente deben aprobar el reglamento interno de las conferencias de asistentes espirituales a todos los niveles. Los ministros generales, el reglamento de la conferencia de asistentes generales. Los ministros provinciales, el reglamento que se pueden dar los asistentes nacionales, por ejemplo. Pasamos al artículo sexto. La erección canónica de nuevas fraternidades locales hágase a petición de los franciscanos seglares interesados, previa consulta y con la colaboración del Consejo de la OFS del nivel superior, con el que la nueva fraternidad está en relación según el Estatuto Nacional. Es necesario el consentimiento escrito del ordinario del lugar del obispo para la erección canónica de una fraternidad fuera de las casas o iglesias de los religiosos franciscanos de la primera orden o de la TOR. Si hay una fraternidad de frailes, no hace falta el permiso del obispo. Párrafo segundo. Si una fraternidad local pasase al cuidado pastoral de otra orden religiosa franciscana, debe efectuarse según el modo previsto por el Estatuto Nacional. Entonces, cada país tiene un Estatuto Nacional y entonces, por ejemplo, si la fraternidad San Juan 23 pasa del cuidado pastoral de la OFM a la OFM CAP, tienen que seguir entonces el modo previsto por los estatutos nacionales de la OFS de ese país. Tercero, la visita pastoral es un momento privilegiado de comunión con la primera orden y la TOR. No se tienen que asustar los franciscanos seglares cuando los visitan, al contrario, es para animarlos, para exhortarlos a seguir adelante. Por ahí hay que corregir alguna cosita, pero bueno, el que quiera a sus hijos, los cuida, los corrige, y al mismo tiempo aprende a asistirlos como corresponde. Esta visita se efectúa también en nombre de la Iglesia, esto es importante, y sirve para garantizar la fidelidad al carisma franciscano y para favorecer la comunión con la Iglesia y con la familia franciscana. Esto es muy, pero muy importante. En nombre de la Iglesia se hace la visita pastoral. Artículo 7. Los superiores mayores de la primera orden y de la TOR acuerdan el modo más conveniente para asegurar la asistencia espiritual a las fraternidades locales que por causa de fuerza mayor carecen de la misma. Esto pasa, por ejemplo, cuando se van los frailes de un pueblo, de una ciudad, entonces concuerdan los ministros provinciales para ver quién puede seguir asistiendo a esa fraternidad local. Artículo 8. Los ministros generales ejercen colegialmente el altius moderamen, al que nos habíamos referido, y la asistencia pastoral en relación con la OFS en su conjunto. Bueno, esto se los dejo para que lo lean ustedes. A nosotros nos interesan sobre todo los ministros provinciales. Paso entonces al artículo 10. Los ministros provinciales y los otros superiores mayores ejercen sus competencias respecto a la OFS en el territorio de su jurisdicción. Cuando varios superiores mayores de la misma orden, por ejemplo, supongamos, como por ejemplo aquí en Argentina, ¿no? Hay dos superiores mayores de la misma orden, pertenecientes a la OFM, provincia de San Francisco Solano y provincia de la Asunción. Entonces, son dos superiores mayores que tienen jurisdicción en el mismo territorio, tienen que ponerse de acuerdo, acuerdan el modo más conveniente de ejercer colegialmente su oficio a las fraternidades regionales y nacionales de la OFS. Además, deben establecer colegialmente los modos del nombramiento de los asistentes nacionales. A veces, si son dos órdenes, o sea, digamos, dos provincias de la misma orden, entonces
tienen que ponerse de acuerdo también para el nombramiento de los asistentes. Bien. Me parece que me queda el último artículo, el artículo 11. Los ministros provinciales y los otros superiores mayores aseguran la asistencia espiritual a las fraternidades locales confiadas a su jurisdicción. En nombre de la propia jurisdicción les corresponde erigir canónicamente nuevas fraternidades locales, asegurándoles la asistencia espiritual. Es decir, no se puede erigir canónicamente una fraternidad si después no se le puede asegurar la asistencia. Es como traer un hijo al mundo y no darle de comer y no asistirlo y no cuidarlo, no educarlo. Entonces, si se erige canónicamente una fraternidad local, hay que asegurarle la asistencia espiritual. B, tienen que nombrar los asistentes espirituales. C, animar espiritualmente, visitar y encontrar a las fraternidades locales asistidas por su orden. Y finalmente, mantener informados sobre la asistencia espiritual ofrecida a la OFS y mantenerse informados. Es decir, ¿quiénes les informan? Y los asistentes espirituales. Entonces, los ministros provinciales tienen que mantenerse informados sobre la asistencia espiritual ofrecida a la OFS y fíjense, se menciona también a la JUFRA, porque la JUFRA está dentro de las constituciones generales de la OFS. Bien, entonces hasta aquí los títulos 1 y el título 2, que se refiere al rol de los superiores mayores. En el próximo encuentro les voy a presentar entonces el título tercero, que trata del el rol de las competencias de los asistentes espirituales. Fin de la presentación. Bueno, acabamos de presentar entonces, o comenzado a presentar el Estatuto para la Asistencia Espiritual y Pastoral a la Orden Franciscana Seglar y, por supuesto, también a la JUFRA, porque es mencionada unas 15 veces dentro de este estatuto. Les decía que tiene 3 partes, título primero, título segundo y título tercero. Las 2 partes importantes son el título segundo y tercero, que se refiere al rol de los superiores mayores y la tercera parte al rol de los asistentes espirituales. Así que bueno, es un estatuto breve, tiene 24 artículos. Así que ahora pasamos a las preguntas y aclaraciones que ustedes quieran presentar. Espero poder responder. La señora Ana, la hermana Ana, está haciendo una pregunta. Ella puede abrir su micrófono para hacer su consulta. Buenas noches a todos, paz y bien. Muchas gracias por esta presentación muy interesante. Yo pertenezco al Consejo de la Regional de aquí de la ciudad de Guatemala Sí. y cabalmente nosotros el próximo año vamos a estudiar los estatutos, me imagino que es por todo esto, y vamos a tener el honor de tener aquí en Guatemala al Consejo Internacional de la Orden. Ese era mi compartir con ustedes. Gracias. Bueno, gracias. Está participando Anderson Monroy, José María Santos, que es de la JUFRA de Guatemala. Un cordial saludo para todos los de la JUFRA y también para todos los que ya comparten esta asistencia espiritual y que cada día queremos estar mejor formados, como dice allí, en la capacidad de idoneidad y de preparación. Así que gracias a todos por este gran esfuerzo. Sigamos adelante. Manuel Fernández levanta la mano. Puede abrir su micrófono para hacer la pregunta, consulta. Sí, buenas noches, Martín. Buenas noches. En la formación inicial,
sería muy importante que, que estuviera el tema de la OFS. Yo recuerdo que en el caso nuestro, en el postulantado, vinieron, nos dieron dos charlitas y eso fue lo único que yo vi en toda la formación inicial mía como fraile de la OFS. Dos charlitas de una hora y media y punto. Se terminó todo lo que fue la OFS a lo largo de la formación. Sí, sí, Manuel, estás tocando un tema importante eh, y te referís a la formación de los frailes, la formación inicial de Claro, los frailes, no de los ministros claro, provinciales. claro. Bien, sí, esto es importante. No, no bastan con dos charlitas. Es importante encontrar que los frailes, incluso los jóvenes, ¿no? Los profesos simples, se encuentren con los franciscanos seglares, compartan con ellos, por ejemplo, una tarde, una jornada, un retiro, una salida, una peregrinación. Yo tuve la suerte, la verdad, o sea, la gracia de Dios, vamos a decirlo así, de comenzar a asistir a la Orden Franciscana Seglar acompañando a frailes mayores cuando era clérigo, cuando era posnovicio, y por lo tanto, haciendo cálculos, ya son más de 40 años que yo acompaño a los hermanos y hermanas de la Orden Franciscana Seglar. Y gracias a Dios, nunca los frailes me confiaron otra actividad pastoral, digamos, como por ejemplo una parroquia o, qué sé yo, representante legal de colegios, o asistir a otro grupo de la iglesia, neocatecúmenos, en fin. La verdad que yo digo, soy un bendecido de Dios porque solamente mi actividad, digamos, mi servicio ha sido a nivel bíblico y a los franciscanos seglares. Así que, y esto porque lo aprendí desde el tiempo de la formación inicial, acompañando a otros frailes y estando con los franciscanos seglares, por supuesto, participando de las reuniones, de los encuentros, de los retiros. Bueno, ahí uno aprende a amar a los hermanos ahí, en el campo de batalla, podríamos decirlo, porque tampoco todo es color de rosa. Uno aprende, ¿no? a tratar al otro con el respeto, con la dedicación, con la escucha, en fin. Es un gran tema. La formación de los frailes, sobre todo la formación inicial. Y bueno, y por supuesto permanente, ¿no? No sé, todas las fraternidades tienen asistentes, las fraternidades de ustedes. A ver, Adelante, ahí hay Fray gente David. levantando la mano. Fray David, Fray Luis Alfonso también, Liliana. Paz y bien, hermanos y hermanas. Bueno, primero que nada, un saludo del Consejo del Centro Franciscano, ¿verdad? De América Central. Nos sentimos contentos que hayan bastantes hermanos y hermanas conectados el día de hoy, ¿verdad? Y para Fray Martín, pues agradecer su Un placer. exposición, muy buena. También solo hacer el comentario que siempre en toda esta dinámica que usted estaba explicando en el tema de asistencia espiritual, eso implica que los ministros provinciales o que los frailes entren en una dinámica de diálogo, ¿verdad? Es decir, no solo con nuestra misma orden, sino también, es decir, todos, ¿verdad? Como familia franciscana, ¿verdad? Y que en algún momento eso puede tener ciertas cuestiones positivas y otras resistencias que en algún momento pueden existir, ¿verdad? Bueno, nada más eso, ¿verdad? Muchas gracias y paz y bien a todos. Sí, bueno, a ver, has tocado un tema importante, Fray David, porque a veces los frailes, los ministros provinciales piensan que participando en la familia franciscana resuelven el tema. No, deberían reunirse los ministros provinciales para tratar, entre otras cosas, el tema de la asistencia a la Orden Franciscana Seglar.
Y los encuentros de la familia franciscana, bueno, que también participen de esos otros encuentros, pero encontrarse solamente para hablar de la asistencia a los laicos, los franciscanos seglares. Esto no es común, no se encuentra en todos los países y no sabemos los frailes lo que nos estamos perdiendo, porque una buena asistencia a la Orden Franciscana Seglar es sembrar para el presente y para el futuro, ¿eh? De todas las órdenes. Así que bueno, ojalá que sí, que se dé este diálogo, como tú bien decías, ¿no? Les preguntaba, bueno, ahí hay gente, Luis Alfonso, Adelante, Chapán. Luis Alfonso. Sí, primero que nada, muchas gracias, Fray, porque esta, este taller, por lo menos esta parte, primera parte, ha sido muy ilustrativa. Nosotros, bueno, cuando digo nosotros, mi esposa y yo, hemos tenido la oportunidad de compartir con los frailes en Cartago eh, acerca de la Orden Franciscana Seglar. Y creo que es una forma bonita, importante, enriquecedora para que los frailes, los novicios, nos conozcan, porque lamentablemente muchas veces los hermanos tienen sus reservas a participar como asistentes espirituales porque no nos conocen. Incluso los hermanos de otros institutos donde no se puede acceder a hermanos de la primera orden. Yo he tenido la oportunidad de ver por ejemplo, en Nicaragua, eh, donde hay muchas hermanas religiosas eh, participando como asistentes espirituales de fraternidades y ahí hay cualquier cantidad de hermanos, cualquier cantidad de fraternidades. Entonces, y sería muy difícil que los frailes puedan asumir esos retos. Entonces, bueno, ahí es importante que las hermanas también lo tengan. Sabemos que desde el centro franciscano, pues vamos a tener un reto para los próximos años, que es precisamente el brindar estos espacios también para hablar para dirigirnos a los hermanos de los diferentes institutos y asistentes espirituales y candidatos a ser asistentes espirituales para que nos conozcan y que podamos compartir esa experiencia y decir, bueno, es una experiencia interesante, enriquecedora, cuando vemos hermanos, cuando vemos hermanos que lamentablemente no tienen esa posibilidad. Mi fraternidad, por ejemplo, está en una parroquia, ¿verdad? Y es difícil tener un asistente espiritual ahí, pero tenemos el apoyo de los párrocos. Hay lugares donde eso no se da. Hay lugares donde los párrocos tienen sus reservas para la orden franciscana seglar. Y entonces ahí es donde tenemos que trabajar bastante fuerte, ¿verdad? Digo yo en el caso mío con los hermanos de la OFM, que son los que deberían tener la asistencia Sí, espiritual. sí, entiendo, Luis. No es fácil, es verdad, no es fácil encontrar asistentes espirituales, pero como lo vamos a ver la próxima vez, en el artículo 15 del estatuto, la Iglesia, porque este artículo está tomado también de las constituciones generales de la OFS, la Iglesia permite un amplio abanico de posibilidades para nombrar asistentes espirituales. Eh, lo vamos a leer entonces la próxima. eh, y yo entiendo lo que tú dices con respecto a los párrocos. No siempre es fácil encontrar un sacerdote del clero que esté de acuerdo con los franciscanos seglares, que tenga ganas de asistirlo. Bueno, ahí hay que estar muy atentos. Es preferible no tener un asistente a tener digamos, como dictador o asistente un párroco que hace y deshace y bueno. Y eso también lo he visto viajando por el mundo. Es bueno que sepan que visité más de 50 países en mi trabajo y no solamente el país como tal, sino dentro. En Guatemala estuvimos dentro, en la montaña y así en todos los países. En México lo mismo. Estuve en Guerrero, que es donde está Xochitlahuaca, Tlacuachistlahuaca. Es decir, he recorrido
los lugares internos de cada país y he visto de todo, párrocos muy generosos y muy humildes, ¿no? Con capacidad de asistir realmente a los franciscanos seglares y otros que son un peligro realmente. Entonces hay que estar atentos, ¿eh? Hay que estar atento a esto y bueno, ya vamos a ver entonces, como te decía, en el próximo encuentro, el artículo 15, lo vamos a analizar. Muchísimas gracias, hermano Luis Alfonso. Ahora damos la palabra a la hermana Liliana. Paz y bien, buenas noches. Hola, Bueno, Liliana. yo soy de la Orden Franciscana Seglar y bueno, mi pregunta era como en relación al hermano que acaba de comentar. En mi comunidad, pues hay dos fraternidades. La mía sí pertenece a una parroquia de frailes franciscanos, pero la otra fraternidad está en una parroquia diocesana, entonces los sacerdotes que están con esta fraternidad, pues sí los acompañan, pero no hay alguien pues sí, algún fraile franciscano que pueda ser a su asistente espiritual y que como comentaba, pues ofrezcan ese apoyo, ese compromiso pues sí, en animarlos en el carisma y la espiritualidad franciscana. Entonces, bueno, creo que es un problema que pues sí también hay. Sí, bueno, habrá que formar a los jóvenes, habrá que ayudar a los párrocos a que conozcan la espiritualidad franciscana, a que le tomen el gusto, ¿no? A los escritos de San Francisco. Eh, yo no me canso de leer los escritos de San Francisco. De modo particular, en esos últimos meses, focalicé mi atención en el Padre Nuestro, la paráfrasis, ese comentario eh, de Francisco al Padre Nuestro. Es maravilloso. Se los recomiendo. O sea, tenemos la riqueza y la belleza de nuestro carisma que se funda sobre la belleza y la riqueza de la fe católica, ¿no? Así que cuando alguien descubre el tesoro, bueno, como dice el Evangelio, va, vende todo lo que tiene y compra el campo, donde estaba el tesoro. Así que hay que animar entonces también a los franciscanos seglares que animen también a los sacerdotes del clero y a otros religiosos y a los frailes, por supuesto. Lo que les puedo decir es lo siguiente, a los frailes sobre todo, ahora me dirijo, eh, no tengan miedo de donarse a los franciscanos seglares, porque ustedes le dan 5 y ellos le dan 1000 veces más, 100 veces más. No tengan miedo, no, no, no. La generosidad de los franciscanos seglares, cuando encuentran un fraile generoso, no tiene límites. Gracias. Damos la palabra a Lucía, que bajó la mano, pero no sé si siempre quiere participar. Buenas noches, no sé si me escuchan. Te Sí. escuchamos. Buenas noches. Yo pertenezco a la Fraternidad de Antigua Guatemala Ujú, y tengo conozco. una duda. Nosotros estamos ahorita nuevamente en crecimiento, ¿verdad? Pero Sí. eh, lo que pertenece a lo que es Jufra no la tenemos nosotras, sino que esta lo tomó lo que se puede decir la fraternidad de la OFM. ¿Cómo podríamos hacer nosotros para que estos jóvenes regresen a lo que es la OFS? Porque, déjenme contarles así rapidito, en lo que fue el rito del 4 de octubre, ¿verdad? En la misa solemne, ellos hicieron, ¿verdad? Como que ellos querían pasar a la OFS, pero ellos quieren continuar con la guía espiritual de los frailes. Pienso que es bien, pero nosotros necesitamos crecer más como fraternidad, ¿verdad? De Antigua. Entonces, ¿cómo pudiéramos hacer ahí? A ver, lo primero que yo les aconsejo es leer la regla de la OFS, conocerla y leer las constituciones de la OFS, las constituciones generales, porque allí hay dos números que se refieren a la JUFRA. ¿eh? Y es interesante que si nosotros vamos a las constituciones de la Primera Orden y de la TOR, ahí, que yo sepa,
O sea, la jufra, porque son laicos, los jóvenes son laicos, la jufra se encuentra reconocida oficialmente por la Iglesia en las constituciones generales de la OFS. Por lo tanto, deberían ser los franciscanos seglares quienes deberían promover a los jóvenes franciscanos como animadores fraternos, pero también es importante que los frailes colaboremos como asistentes espirituales, pero sin quitarles el rol de animación que tienen ustedes los franciscanos seglares. ¿Se entiende? O sea que una fraternidad de Jufra debería tener un animador fraterno por parte de la Orden Franciscana Seglar y un asistente espiritual por parte de la Primera Orden o de la Torre. Muchas gracias. Otra duda. ¿A esto tendríamos que esperar el recuperar lo que digamos nuestra casa espiritual? No entendí esta parte de la pregunta. Bueno, es que tuvimos un problema también sobre la casa que es nuestra casa de la Tercera Orden. Entonces, a raíz de eso hubieron muchas separaciones. Entonces, ¿será que nosotros debemos de tener nuevamente la casa de la Tercera Orden? Porque fue como que tomada por los de la nacional, por decir así. Hubo un problema ahí y a raíz de eso pues hubo una separación tremenda y a partir de eso fue como un pastel, se dividió, ¿verdad? Se quitó un Bueno, IFRA. es interesante que los franciscanos en 8 siglos de historia nos peleamos muchas veces por nosotros que decimos vivir sin nada propio, que no significa no tener bienes, sin nada Exacto, propio significa que nosotros administramos los bienes. exacto, Fíjense que nosotros, entonces, ahí yo creo que tiene que entrar, primero, dilucidar bien a quién pertenecen los bienes, a quién pertenece la casa, en fin, para eso están los laicos también, ¿no? Pueden consultar a abogados, pueden consultar a, no sé, a especialistas, ver la documentación, eso es un tema que lo van a tener que arreglar allí, ¿eh? En el lugar, dialogar y, bueno, evitar fricciones, evitar peleas por bienes, ¿no? La verdad no, va contra el carisma esto, ¿no? Entonces, pero no nos escandalizamos. Cuando hay problemas hay que enfrentarlos, con caridad, con verdad, y bueno, espero que les vaya bien. Tengan coraje, no tengan miedo. Muchísimas gracias, hermana Lucía. Ahora vamos con Fray Miguel Estupiñán. Muy buenas noches para todos. Un saludo fraterno de paz y bien. ¿Me Hola, escuchan? Miguel. Sí. Sí. Bueno, les saludo desde Colombia. Ajá. Yo soy Fray Miguel Estupiñán, soy el asistente nacional de la Primera Orden de la OFM aquí en Colombia y además el presidente de la Conferencia de Asistentes de este país. Inicialmente quiero hacer un comentario de gratitud por este espacio porque es supremamente importante y relevante para nuestra misión, nuestro papel. Allí veo a Robert, a quien conocí en el encuentro latinoamericano de la OFS. Me alegra mucho ver algunas caras conocidas. Desde la animación de la asistencia aquí en Colombia, se logró este año, mis hermanos, la integración de las 3 ramas, capuchina, conventual y la OFM, en un encuentro de asistentes presencial, con la compañía de los asistentes generales también de estas 3 ramas aquí en Colombia. Y se hallaron muchas realidades y ustedes muy bien las están rescatando en esta charla. Agradezco, Fray Martín, porque ha sido muy precisa esa orientación, sobre todo desde la formación para nosotros, los frailes, que en su mayoría desconocemos el rol de la asistencia espiritual y por eso durante tantos años hemos cometido muchos abusos, ¿no? Por creernos a veces, por un lado, dueños de la OFS y la JUFRA y por otro lado, por tener un desinterés impresionante. Y eso he tratado también de hacer aquí en Colombia con los hermanos de las otras ramas de la asistencia espiritual. Hay un fenómeno en Colombia, y no sé si sucede en otros países, que están surgiendo fraternidades OFS
en lugares donde no tenemos presencia la primera orden ni la segunda orden. Es algo muy curioso y bello a la vez, porque tiene que ver con esto que estás anunciando en un momento, que es cómo hacer para asistir a los hermanos de la OFS y la JUFRA donde no tenemos presencia nosotros en el territorio. Y eso es muy conflictivo y es un reto también para nosotros los hermanos asistentes que queremos y que hemos venido adelantando estas formaciones, esta apropiación. Una de las conclusiones que surgió de este encuentro presencial de asistentes espirituales precisamente fue integrar en las etapas de formación inicial de nuestras provincias y custodias la asistencia espiritual. Porque nosotros Perfecto. damos una charla de qué es la asistencia, pero eso se queda ahí. No hay como ese amor con los hermanos de la OFS con el amor que merecen. Y sabemos que por derecho canónico nosotros no le estamos haciendo un favor a la OFS o a la JUFRA. Nosotros tenemos el deber de asistirlos, ¿no? Tenemos ese deber para que ellos tengan esa... Miguel, te doy letra, te doy letra. El así llamado privilegio apostólico es para los franciscanos seglares, no para nosotros. Es decir, el Exactamente. privilegio apostólico significa que ellos deben ser asistidos por quienes se supone conocen la espiritualidad franciscana, que seríamos los frailes. Ese es el privilegio apostólico. Para ellos es privilegio apostólico. Para nosotros, como tú bien lo decías, es una obligación y como lo hemos leído hace un rato, es un deber de parte nuestra, porque la Iglesia nos ha confiado a nosotros, los frailes, la asistencia espiritual y pastoral a los hermanos franciscanos seglares. Así que bueno, todo un desafío, así que adelante con tu trabajo, no Gracias, bajen los Fray. brazos, y Qué pena. traten de ayudar a los ministros provinciales, porque muchas veces sucede que, y esto se los puedo decir porque las veces que yo me encontraba en Roma con los ministros provinciales, lo hacíamos una vez al año con los nuevos ministros provinciales, lo primero que yo les preguntaba era, ¿quién de ustedes fue alguna vez asistente espiritual de la OFS? Y de 16 frailes, 2 o 3 levantaban la mano, o sea que ahí me daba cuenta que ni siquiera los ministros provinciales conocían bien lo que es la asistencia a la OFS. Así que bueno, todos tenemos que aprender, sobre todo aquellos que nunca, nunca fueron asistentes espirituales, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias de verdad por Muchas ese gracias, Fray Miguel. Ahora damos la palabra a Fray Manuel, por favor. Solo socializo una pregunta o un comentario que hace Rogelio en el chat y dice así: ¿de qué manera apoyar la comunión fraterna, la vivencia del carisma, así como nuestra espiritualidad franciscana como seglares, cuando ese altius moderamen no existe de parte de la asistencia espiritual y quieren dirigir las fraternidades ellos y quieren sustituir al ministro en sus funciones? Este comentario lo deja el hermano Rogelio. Bueno, para esto yo voy a tener que volver a compartir pantalla, porque se ve que a ustedes les interesa en este momento también qué significa esto del Altius Moderamen, ¿no? Por parte de los superiores mayores. Ustedes creo lo están viendo en pantalla, ¿no es cierto? Sí, La más alta moderación, eso significa Altius Moderamen, a la que se refiere el Código de Derecho Canónico en el Canon 303, implica que todas las asociaciones de fieles, y la Orden Franciscana Seglar es una asociación pública de fieles internacional, no es un grupito de la parroquia, es una orden medieval y al mismo tiempo una asociación pública de fieles internacional con un ministro general. Entonces, esta más alta moderación implica que todas las asociaciones de fieles están bajo la vigilancia de la autoridad eclesiástica competente, que en este caso es la primera orden y la tercera orden regular, a la que corresponde cuidar de que en ellas se conserve la integridad de la fe y de las costumbres y evitar que se introduzcan abusos en la disciplina eclesiástica. Por tanto, a ella compete el deber
y el derecho de visitarlas. Es decir, que se conserve la integridad de la fe. Este es el aspecto positivo, ¿no es cierto? La riqueza y la belleza de la fe y de las costumbres, por supuesto, ¿no? Y también evitar que se introduzcan abusos. Los superiores mayores y los asistentes espirituales, unidos en plena comunión con el Papa y con los obispos, han de ayudar a los franciscanos seglares a conocer y profundizar la doctrina propuesta por el magisterio de la Iglesia a través de sus documentos más significativos. Y estén atentos a la presencia del Espíritu Santo que vivifica la fe y la caridad del pueblo de Dios. Bueno, con esto respondo en parte a tu intervención en lo que se refiere al Altius Moderamen. Espero que les haya ayudado a comprender un poquito cuál es la responsabilidad que tienen los superiores mayores. Cuando decimos superiores mayores, decimos ministros generales, ministros provinciales o custodios. Muchísimas gracias. Ahora damos la palabra a Robert González, que es a la vez animador nacional de la OFF para la JUFRA. Y lo felicitamos por el retiro de este fin de semana pasado. Gracias. Primero, Fray, gracias Fray Martín, gracias por el espacio. Curiosamente iba a comentar algo de lo que comentó Fray Miguel. Fue bueno cuando fuimos a Colombia ver a las órdenes reunidas, preocupadas por la OFS, que lo vi reflejado, tal vez a menor modo, en el sentido de que no vinieron todos los asistentes espirituales, como se tuvo la oportunidad en Colombia, pero Fray Estefan, que estuvo acá en Costa Rica, tuvo la oportunidad de reunirse también con Fray Emmanuel y con Fray Isidoro Ora, y hacer lo mismo acá en Costa Rica, y para nosotros es una bendición. Ahorita Fray mencionó lo del retiro de la Jufra, y por ejemplo, el tener a las 3 órdenes presentes acá en ese momento, en ese retiro. Estaban los conventuales, estaban los menores y estaban los capuchinos, y nunca hubo como mira, la Jufra de Moravia está bajo la custodia de los conventuales, entonces no pueden estar con los capuchinos, o no hubo, Cartago está con los capuchinos. No sé si me explico, o sea, así como hubo la hermandad en la Jufra, porque hubo una sola Jufra, a pesar de que eran las diferentes fraternidades nacionales, hubo una sola Jufra, igual hubo una sola primera orden en ese momento. Entonces, yo era para felicitar este trabajo que se ha venido haciendo en el último tiempo acá en Costa Rica por parte de los hermanos de la primera orden. Bueno, Porque esto que tú dices es muy importante y yo te lo puedo confirmar porque lo experimenté en carne propia. Cuando era asistente general de la OFS íbamos los 4 asistentes generales, por ejemplo, recuerdo haber ido a Croacia y nos reuníamos todos los frailes de todos los colores. Era una fiesta, sin visitar franciscanos seglares, ¿eh? Solamente nos reuníamos los frailes en un curso de formación a compartir. Bueno, 3, 4 días, te digo que era una experiencia única. Yo, o sea, ahí yo logré experimentar, bueno, y con los franciscanos seglares, a mí nadie me viene a vender ahora qué es familia franciscana, porque yo lo experimenté. Entonces, y bueno, y en primer lugar, no solo con los frailes de mi orden, sino también con los frailes de las otras órdenes y con los franciscanos seglares y las clarisas, gracias a Dios, que las visito cada tanto, ¿no? O sea que bueno, todos estos encuentros realmente son encuentros fraternos, nos hacen bien y bueno, nos ayudan a mirar con mayor amplitud, con mayor horizonte, ¿no? Y pensar que la Jufra no le pertenece a nadie. Si nosotros asistiéramos a los jóvenes, fíjense, son 4 órdenes. Primera orden, TOR y Orden Franciscana Seglar. Son 5 órdenes asistiendo a la Jufra. Deberíamos tener una juventud más potente que los salesianos. Y ya con esto estoy diciendo mucho. sí, no, pero era eso, más que todo agradecer a los frailes
acá en Sí, Costa Rica, desde nuestra sí, experiencia, desde mi experiencia, el fin de semana, y lo que hemos venido trabajando también con el Consejo Nacional por parte de los frailes acá en Costa Rica, verdaderamente ah, agradecerles me esa alegro. presencia activa Sí, y tal vez como comentario sí agregar a lo que decía Fray Manuel. Ojalá sea bueno que los frailes superiores empiecen a brindar la formación a los frailes que están entrando para que desde ese momento empiecen a conocer lo que es la Orden Franciscana Seglar como exacto, tal. exacto. Gracias y buenas noches. Gracias. Muchísimas gracias. Desde Costa Rica damos un saludo muy especial de parte de la conferencia de asistentes, Fray Manuel Rodríguez de los Hermanos Capuchinos, Fray Juan Pablo López de los Menores y el mío personal, Fray Isidoro Mejía de los Frailes Conventuales. Estamos animando esta formación. Tengo una gran inquietud y es saber si en este momento tenemos participantes de Nicaragua. Si hay alguno que nada más levanten la mano por ahí. Sí, Fray Isidoro, sí hay participantes Si de hay Nicaragua. participantes de Nicaragua. Muy bien. Sí, esto es un deseo en el corazón, sobre todo en este momento que estamos pasando por una situación tan delicada en Nicaragua, Sí. pero que Ahí qué la bueno que hay. hermana Berta levantó la Gracias. mano. Perfecto. Muchísimas gracias. Nos, Eh, tal vez la hermana Berta se nos dice cuántas fraternidades hay en Nicaragua, porque en el pasado era uno de los países de Centroamérica que más tenía junto con Guatemala. Fray Patricio, no sé si quiere también hablarnos, es de Huigalpa, Chontales. Bueno, ya se están manifestando los hermanos de Nicaragua por el chat. Ok, Perfecto. bueno, Muy bien. ok. Bienvenidos, queridos hermanos. Ok. Así es. Fray Patricio, te Buenas, escuchamos. buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo estuve de asistente de la Tercera Orden hace como 2 años. Se pudieron formalizar, vino el asistente, un fraile, ay, no me acuerdo de qué país de África era, el asistente a nivel mundial, internacional de la Tercera Orden. Y pues pudimos, gracias a Dios, elegir algunas fraternidades que estaban allí sueltas. Se eligieron canónicamente y ahora el hermano que está en asistente se llama Alfonso Paz. Él está en Ciudad Darío y pues ahí va trabajando, haciendo bien su trabajo. Y yo pues me metí acá porque, bueno, además porque como fraile pues uno le interesado en esto de la formación, porque el trabajo con los jóvenes pues es un poco, a veces se hace complicado, a veces no. Y también pues como para estar actualizado, aunque yo ahorita no estoy asistiendo no estoy como de asistente a la Tercera Orden. Pero para futuras, pues tal vez puede servir de algo, pues para Tercera Orden y Jufra. Y gracias a Dios, la Tercera Orden, pues aquí en Nicaragua, eh, una fraternidad llamada de Comalapa, Camuapa, Chontales, que acaba de celebrar, pues estaba celebrando la fiesta patronal, una Tercera Orden muy, muy grande, muy activa, a pesar de que es diocesana y el padre, como comentó muy bien el fray, hay padres muy dedicados a la Tercera Orden diocesano. El padre la asiste bastante bien. Y pues aquí conociendo más sobre este aspecto de la formación, el acompañamiento con la Tercera Orden y pues gracias a Dios, bien. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Nos Nos, están quedando 2 minutos, ¿no es cierto, Isidoro? así es. Entonces, invitarles para de hoy en 8, la segunda parte. Sabemos ya la calidad de experiencia que tiene nuestro hermano Fray Martín, visitando más de 50 países y, como dice, visitándolos desde adentro, ¿verdad? Entonces, esto es una gran experiencia.
y realmente pues una riqueza tenerlo entre nosotros. No sé si hay alguna última palabra, Fray Martín. Nos volvemos a encontrar entonces el miércoles 12, ¿no? El próximo miércoles de la próxima semana. Tenga la caridad de darnos la bendición final, por favor. Sí. ¿Me escuchabas, Isidoro, no? Sí, 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 perfectamente. Es así. Ah, bien. O sea que el próximo miércoles, de nuevo a las 19 horas, por el mismo sí. canal. A las 7 de la noche, hora Centroamérica. Perfecto. Recordemos, para que no haya ningún otro pensamiento, es 7 de la noche, 19 horas, hora Centroamérica. ¿De Perfecto. acuerdo? Para todos los otros países que tienen otro uso de horario diferente a Centroamérica. Bueno, con mucho gusto les doy la bendición. Les voy a pedir una oración en este momento. Ustedes, como bien vos decías hace un rato, Isidoro, yo el 20 de este mes estoy viajando a Madrid. O sea, empiezo una nueva etapa. Así que bueno, me va a venir muy bien que me recuerden con un Ave María, por lo menos. Muchísimo gusto. El Señor esté con ustedes. Y Y con tu con tu espíritu. El Señor los bendiga y los proteja. Amén. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Vuelva su rostro hacia ustedes y les conceda la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y sus familiares y permanezca para siempre. Amén. Amén.